Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a sus costumbres, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué estaba escrito allí? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él. Quiero que oigan eso. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió Jesús y les dijo: de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad les digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras y estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Diga conmigo: todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que añada sabiduría, ciencia, revelación e interpretación de las sagradas escrituras. Habla a cada corazón conforme a la necesidad que tenemos, en el nombre de Jesús. Repita conmigo, iglesia: yo creo, Señor, que tu palabra es espíritu, como ella es espíritu. Al ser hablada, ella toma su naturaleza, que es espíritu, y es dirigida al corazón y al espíritu de quien la escucha, para redarguir, para libertar, para sanar, para restaurar, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, den un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. Puede sentarse, amado hermano. Bendito el nombre del Señor. 3 golpes, una victoria. Présteme atención. Cuando usted lee la Biblia, el capítulo 4 está lleno, escuche bien, el capítulo 4 del doctor Lucas, el evangelio de Lucas, está lleno de mucha adrenalina. Es un evangelio sinóptico, pero está lleno de adrenalina. ¿Por qué? Porque el capítulo 4 comienza con la tentación, Fernando, de Jesús. La Biblia registra que luego que Jesús se bautiza, luego que Jesús es bautizado en el Jordán, la palabra dice que Jesús orando, los cielos se abren. Y cuando el cielo se abrió, dice que del cielo desciende el Espíritu Santo, el Ruach Kodesh. Diga conmigo: Ruach Kodesh. En hebreo es el Espíritu Santo. Dice que descendió el Espíritu Santo
Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma, porque descendió tan sublime como una paloma, las Escrituras dicen que de una vez vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La Escritura dice que cuando Jesús en ese momento es declarado el Mesías, es declarado el Cristo, el ungido de Dios, y no por hombre, ni por ninguna persona, ni por sacerdote, sino por el mismo Dios de los cielos. Porque cuando hay un llamamiento para cualquier persona de la que está aquí, cuando Dios hace un llamado, no es necesariamente el hombre que lo va a confirmar. Es el Dios de los cielos que confirma, Jackson, tu llamado. Es el Dios de los cielos el que confirma la unción que reposa sobre un hombre y sobre una mujer. Alabado sea Dios. La Biblia dice que Jesús, luego que es bautizado, el mismo Espíritu, dice el capítulo 4, verso 1, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto. Quiero que entienda algo. Quizá usted estos días en esta campaña ha visto la gloria de Dios, ha visto el respaldo de Dios, pero quizás algunos después de este mover del Espíritu tendrán que pasar por un desierto. Quizás algunos viven una experiencia con el Espíritu Santo, una experiencia que los marca, una experiencia espiritual que revive, que resucita todo en su interior. Su vida muerta la resucita, su vida espiritual seca le da vida. Es como si el Espíritu hiciera salir agua sobre el desierto. Pero después de esa bendición siempre el Espíritu Santo nos lleva a un desierto para afirmar la fe y para llevarnos de un nivel a otro. Yo puedo percibir, orando por ustedes, orando por esta iglesia, he podido percibir que ustedes han pasado a otro nivel espiritual. Han pasado a un nivel espiritual distinto al de hace 2 o 3 años atrás. Ustedes ya están en un nivel espiritual donde están haciendo temblar las las puertas del infierno. Y la palabra profética, Pastor Jackson, que Dios te ha dado estos días, esa palabra profética, y no solo la palabra profética, sino lo que Dios está haciendo contigo, que te está llevando. Hay gente que está viendo eso, tu nombre se está escuchando, pero tienes que velar, tienes que guardar tu corazón. ¿Sabes por qué? Porque hay hombres que caminan a la par tuya que se están llenando de celos, y este celo va a traer oposición de ellos mismos. Pero confía en Dios, porque es Dios quien te llamó, es Dios que te está posicionando, porque Él conoce el deseo de tu corazón. Lo mismo pasó con Jesús. Él recibe el Espíritu, Dios confirma su ministerio, Dios dice: Él es el Mesías, Él es mi Hijo amado. Luego dice la Biblia que, lleno del Espíritu Santo, lo llevó al desierto. Porque Dios no lleva a nadie al desierto si no tiene el Espíritu. Porque ningún hombre que entre al desierto sin el Espíritu saldrá vivo del desierto. Es por eso que Dios, cuando te lleva al desierto, te hace pasar por una prueba, te hace pasar por una adversidad, te hace pasar por un problema. Dios te hace pasar por ahí con el Espíritu. El Espíritu va contigo y el Espíritu sale de allí contigo. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuál es el secreto de entrar al desierto? ¿Cuál es el interés de Dios llevarnos al desierto? La Biblia registra que allí en el desierto, Jesús, cuando ya se estaba acercando los días, tuvo hambre. Y cuando Jesús tiene hambre, cuando el cuerpo, la carne de Jesús se despierta y comienza a pedirle alimento, carne, entonces dice la Biblia que Satanás se le acercó, el adversario, el tentador, el diablo. Dice las Escrituras que Satanás se le acercó y le dijo: si tú eres hijo de Dios, agarra estas piedras y conviértelas en pan. ¿Por qué Satanás sabía que él era el hijo de Dios?
Porque él también estaba allí en el Jordán observando. Él también estaba allí en el Jordán observando. Y cuando él vio que los cielos se abrieron y el mismo Dios eterno confirma que Jesús es su hijo, Satanás ve todo eso. Satanás mismo miró cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y él esperó que el cuerpo le pidiera pan para poderse acercar. No se le acercó el primer día, no se le acercó el segundo día, no se le acercó cuando estaba allí en el avivamiento. Se le acercó cuando el cuerpo comenzó a debilitarse. Se le acercó cuando el cuerpo comenzó a sentir una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás te ataca, Satanás te tienta. Es cuando tú tienes necesidades. Cuando los matrimonios comienzan a pasar por una decadencia emocional, una decadencia de amor, una decadencia económica, es cuando Satanás, el tentador, envía a sus adversarios. Y cuando la mujer está falta de amor, y cuando la mujer es maltratada, y cuando la mujer es ignorada por sus propios maridos, entonces Satanás entra en el hogar y comienza a tentar a esa mujer por lo que ella le hace falta. Y cuando el hombre es carente de amor en su hogar, cuando la mujer lo que hace es solo pelear, le va a dar un besito y pelea, va a estar con él y pelea, se va a desnudar y pelea, se levanta y pelea, despierta y pelea. Entonces, cuando Satanás ve esta carencia de amor, de afecto en el hombre, entonces entra Satanás con sus tentaciones. Cuando el hombre comienza a tener necesidades económicas, es donde Satanás comienza a presentarles diferentes opciones. Vete del país, que allá vendiendo café haces plata. Vete del país y monta un perro calentero allí y vende a no sé cuántos pesos, 5,000 pesos el perro caliente. Y comienza a presentarle cosas para alejarlo de Dios. Y cuando Satanás ve que tú estás siendo usado por Dios, y que en el primer culto que te dieron, la primera palomita, el primer culto que te dieron, Dios se movió con poder, entonces tú te crees el ungido y ya no le haces caso al pastor, y ya no te sujetas al pastor, y ya el pastor te quiere mandar para aquellos lugares cuando tú estabas enamorado de Cristo, cuando tú ni sabías que tenía un ministerio, pero cuando el pastor te decía, pasa los 15 años eso, y llega a la casa de fulanito, usted enamorado y en obediencia se metía por todos esos caños y llegabas allá. Pero cuando empezaste a ver que hubo una palabra profética, que tienes la unción y que deseas ser usado, entonces ya no quieres ir y cruzar los caños, sino que quieres revelarte y ya quieres una plataforma con sonido y con 2,000 personas para que te vean predicar. Esto no es así, amigo. Olvídese del merequetengue. Primero tienes que ir al desierto, y en el desierto enfrentarte a las tentaciones, a la prueba, a la adversidad, y Dios probará tu obediencia. Queremos la gloria, pero no queremos la cruz. Queremos la vida, pero no queremos la muerte. Porque para obtener la vida eterna, usted tiene que morir a sus deseos. Para ser usado por Dios, usted tiene que ser obediente hasta el extremo. Cosas estúpidas que quizás usted dirá, esto sí es estúpido, ¿por qué yo? Obedezca. Porque las cosas pequeñitas que te parecen absurdas, para Dios es grande. Grande. A mí me parecía ridículo que se fueran a caminar 7 días gritando alrededor del Jericó. Pero Dios lo que estaba era probando la obediencia. Porque Dios nada más en 1 hora le hubiera dicho, párense ahí, griten, y les tumbaba eso. Pero es la obediencia, diga obediencia. ¿Sabe qué le tiene miedo a Satanás? ¿Sabe qué le teme Satanás? No un hombre que ande predicando por allí, echando fuera demonios, sanando enfermos. No le tiene miedo a un tipo que sepa de teología bíblica, teología periferal, teología central, no que sepa de hermenéutica, homilética, todas estas cosas de la ciencia, de la rama que estudia las escrituras. Sabe que Satanás no le teme porque tú cantes como un ruiseñor, ni porque pegues 4 gritos. ¿Sabe lo que le teme al diablo? A la obediencia. A un hombre obediente, a una mujer obediente. Eso hace temblar al diablo.
Porque como eres obediente y como hay obediencia en ti, Él sabe que ninguna insinuación, ninguna tentación, ningún golpe que te lance te va a mover de tu obediencia. La obediencia es el poder impresionante que Dios espera de su pueblo, espera de nosotros. Sí, yo sé que quizás muchas veces hemos sido desobedientes. Muchas veces no hemos obedecido. Muchas veces hemos fallado. Cualquier cantidad de veces, mis hermanos. Dios me ha dicho, camina por aquí, yo me voy por el otro lado. Cualquier cantidad de veces. Dios me ha dicho, detente y yo salgo corriendo. Cualquier cantidad de veces Dios me ha dicho, corre y yo me detengo. He sido desobediente en muchas áreas de mi vida. Y esto me ha enseñado a mí que es la obediencia lo que Dios quiere de nosotros. Que es la obediencia lo que Dios pide de nosotros. Que es la obediencia lo que Dios quiere de ti. Antes de tu ofrenda, antes de tu alabanza, antes de tu predicación, de tu mover de Dios en ti. Él pide de ti obediencia. Dile que está a tu lado, Dios quiere obediencia, no sacrificio. La Biblia dice que Satanás tienta al Señor, ofreciéndole que use su poder para comer. Y llega Jesús y le responde y le dice, escrito está, o sola palabra. No solo de pan vivirá el hombre. Si Dios me trajo al desierto para que ayunase y pasara con él tiempo, no me va a dejar morir de hambre. Eso es lo que usted tiene que entender. Si Dios te llamó para que predique su palabra, para que andes con él, Dios no te va a dejar morir de hambre. Eso es como cuando los discípulos estaban en la barca, que Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Porque siempre que Dios te va a llevar de un nivel a otro, algo va a pasar. Ellos vieron la gloria de Dios. Ellos vieron el mover de Dios, sanar enfermos, levantar paralíticos, resucitar muertos, predicarle a multitudes el evangelio del reino. Pero luego Jesús le dice, vayamos al otro lado. Y los envió a ellos. Y dice la escritura que Jesús se quedó un poco más orando con el Señor. Orando al Padre, se quedó un poco más. Y se levantó una tormenta en medio del río, del Jordán, de allí. Del Jordán, no, disculpe, de Galilea, del mar. Se levantó una tormenta. Y dice la escritura que Jesús a medianoche viene caminando por las aguas. Y ellos estaban asustados pensando que veían un fantasma. Yo pienso que Jesús en ese momento se había transfigurado de nuevo. Y por eso creían que era un fantasma. Y es cuando el Señor le dice, no teman, yo soy. Se levantó una tormenta, ¿sabe por qué? Porque iban a pasar a otro nivel espiritual. Cuando Dios nos va a llevar a otro nivel espiritual, porque nosotros somos llamados a pasar de niveles. No puede ser el mismo. ¿Tú te imaginas a nuestro hermano Josías, el hijo de nuestro hermano José Zitania, a los 16 años usando esa ropa? A los 16 años tomando tetero. A los 16 años siendo cargado por José. No puede. Porque ella tiene que dejar lo que es de niño y comenzar a vivir en esa etapa. Así cada uno de nosotros. El Señor nos manda a ya dejar lo que es de niño y comenzar a madurar en las cosas de Dios. A tener una responsabilidad en las cosas del Señor. A tener responsabilidad en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Cuando Él pasó al otro lado, allí pasó Pedro a otro nivel de fe. Y le dice, si eres tú, Señor, mande a que yo vaya para allá. Di la palabra, tan solo di la palabra. Y cuando Él le dice, ven, Pedro comenzó a caminar. No había hombre en esta tierra que caminase por las aguas. Hasta que Jesús puso de moda caminar por las aguas. Después la escritura relata que cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús le habla por la palabra y le dice, escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre. Luego el diablo lo vuelve a tentar. Luego el diablo le dice, si tú eres hijo de Dios, súbete a aquel pináculo y lánzate. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Como Jesús le habló la palabra, él le quería engañar por la palabra. Y Jesús le dijo, mira Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y como vio esto, también lo volvió a tirar el tercer golpe. Y le dijo,
todos estos reinos de la tierra, su riqueza, su fama, su esplendor, eso me lo dieron a mí, es mío. Pero si tú te postras a mis pies y me adoras, si me adoraras, yo te los entrego todos a ti. Y ahí fue donde Jesús le dijo, mira, Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Aléjate de mí, le dijo. Le dijo al Señor tu Dios. Satanás podrá ser muy Satanás. El diablo podrá ser muy diablo. Pero él tiene que reconocer que nuestro Dios es su Dios. Que nuestro Dios es su Dios. Y quiera o no, tendrá que adorarlo. Quiera o no, tiene que reconocer que Él es Dios. Oh, alabado sea el Señor. Él es el que se la quiere dar de Dios, pero Él no es Dios. Y aquí, después de estos golpes, 3 golpes, una victoria. Satanás le tiró estos 3 golpes. Lo tienta para que comiese pan en medio de un ayuno. Eso somos nosotros que estamos ayunando y de repente en la cocina y que perdí el ayuno. ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Ah? Estás ayunando, hoy voy a ayunar, hoy voy a reventar el diablo. Y en lo que va pasando por la cocina, tomas agua, agarró, perdí el ayuno. O un pocillo de café. Toma café, sí, de repente te acordaste que estabas ayunando. ¿A cuánto le ha pasado? Te ríes porque es verdad. A mí me pasó muchas veces. Muchas veces. Satanás quería tentar a Jesús. Quiero que oigas esto. 3 golpes, una victoria. Satanás siempre va a usar la misma estrategia. Los demonios siempre van a imitar esa estrategia para atacar a los hombres y a las mujeres de Dios. Él ataca de 3 formas. Son sus armas más letales. Es por eso que tú tienes que velar. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: oren y velen. Porque de nada te sirve orar y orar. Y después que te pares de la oración, llegas a la casa a pelear con todo el mundo. Nada te sirve pasar todo el día orando de las 5 a las 6 de la tarde y cuando vienes por el camino te encuentras a quien te debe aquel dineral y llegas y empiezas a pelear con él. De nada te sirve orar y cuando el pastor te manda a hacer algo, entonces empiezas a pelear con el pastor. Disciplina contigo. Velad y orar. Velad y orar. Hoy día me pasó eso a mí, pero es que tienen que pagarme este varón, porque si no se va a meter. Tienes que pagarle al pastor, oíste, si no te vas a meter en problemas. Escúcheme. Listen. 3 golpes, una victoria. Satanás siempre, cuando tú estás en el apogeo del Espíritu, cuando tú estás sirviendo a Dios, cuando estás en la coma, siempre te va a atacar de 3 maneras. 1, lo primero que Satanás hace, o los demonios, es tentarte. Te va a venir con cualquier tentación, como estábamos hablando al principio. Te va a querer seducir, te va a querer tentar. Te va a querer traer una mujer, un hombre, un trabajo, lo que te pueda apartar de Dios. Su primer ataque es la tentación. Diga tentación. Y cuando él ve que no te puede mover de allí, porque está fundado sobre la roca, porque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están fundamentados en Cristo, y las insinuaciones del diablo no te pueden mover, entonces él va a venir con el segundo golpe. Y su segundo golpe es súbitamente. Es una adversidad de golpe. Es una prueba. Es cuando de repente todo está bien y pasa lo que pasó ayer con nuestro hermano Luis Puche. Su hijo tuvo un accidente. De repente murió un familiar. De repente llegaste a la casa y la esposa y el esposo ya no están. De repente te vino una deuda sin saber cómo. Estos son los ataques de Satanás, que son súbitos. Llegan de golpe. Es como un golpe letal en la cara que te deja aturdido, te deja mareado. Esa es la segunda forma en que Satanás nos ataca. Primero nos tienta, nos seduce, hace que esa tentación se sienta agradable en el cuerpo. Como cuando tienes hambre y te ofrecen pan. Y cuando ve que tú estás firme allí, él se aleja, pero luego vuelve con un golpe súbito.
como un toro embatiendo, ¿cómo se pronuncia? Invistiendo algo. Y quedas aturdido y no sabes qué hacer. Ni siquiera sabes cómo orar, ni siquiera sabes qué hacer. Pero como tu corazón y tu espíritu están afirmados en Dios, entonces tú te mantienes firme en la roca. Y ese segundo golpe no te mueve. Y ese segundo golpe no hace nada, sino que te afirma más en Dios. Entonces Satanás viene con el tercer golpe. Y es cuando te difama. Es cuando comienza a levantar falso testimonio sobre ti. Es cuando comienza a calumniarte. Comienza a levantar difamación. Comienza a levantar injurias contra ti. Comienza a mentir. Quizás alguno es verdad. Quizás algunos hicieron algo y detrás de eso lo que hicieron viene esa difamación. Y Satanás aprovecha todo eso para lanzarte su tercer golpe. Porque sabes que entre la tentación de seducción, entre la tentación del golpe súbito, el que más duele es la difamación. Porque el que te difama no es un desconocido. Quien va a hablar mal de ti no es alguien que no te conoce. Quien va a levantar calumnia y va a levantar difamaciones y va a levantar malos comentarios contra ti, siempre será alguien que caminó contigo, alguien que comió a la mesa contigo, alguien que compartió contigo tus más íntimos proyectos, tus más íntimos deseos. Siempre el que te levanta esa calumnia, esa difamación, es alguien que estuvo contigo, que por X o por Y hubo una diferencia, que por X o por Y pasó algo y decidió difamarte. Entonces cuando tú te das cuenta y llega a tus oídos, porque el mismo libro de Eclesiastés dice, no te molestes cuando oigas que alguien habla mal de ti, porque tú sabes muy bien que tú también has hablado mal de muchos otras veces. Entonces cuando tú te enteras, fulanito de tal dijo esto de ti, por ahí están hablando esto de ti, escuché que estaban diciendo esto de ti, hermano, y aquello, y cuando llegas al lugar tú piensas que todos están hablando de ti. Es el ataque más terrible de Satanás, la difamación. Y es un ataque sublime. Es sublime, llega en silencio para poder socavar tu fundamento. Porque sabe que es terrible la difamación. ¿Y sabe por qué? Porque te resta autoridad. Satanás sabe que cuando difama a un hombre de Dios o a una mujer de Dios, le resta autoridad. Porque cuando alguien va a exhortar y en esa área está fallando, la persona le va a decir siempre, ¿y tú por qué me llama la atención a mí si tú eres igual? Te resta autoridad y Satanás lo sabe. Estos son los 3 golpes que el enemigo nos lanza. 3 golpes súbitos, pero siempre habrá una victoria. Porque en esos 3 golpes no es Satanás que te está golpeando, no es el enemigo que te está golpeando. Cada ataque del enemigo hacia ti es un golpe que Dios le da a él. Cuando él te tienta, entonces el golpe lo recibe él. Porque cuando tú te mantienes firme, tú lo vences. Cuando él te lanza súbitamente y tú te mantienes firme, tú lo vences. Cuando él te difama y tú te mantienes firme, tú lo vences. Entonces son 3 golpes y una victoria contra Satanás. Denle un fuerte aplauso al Señor. Somos llamados para estar en victoria. Cuando Jesús abrió y con esto voy a ir terminando. Cuando llegó el punto donde Jesús entró a la sinagoga, a la iglesia, aquel día le tocaba a Jesús leer el Misra. El Misra era una porción que leía todo rabino, por lo menos una vez al año. Era importante para él leer la porción de la Torá. Era ese el momento más esperado de cualquier judío. Tener la oportunidad de levantarse en la sinagoga, tomar el rollo del libro y leer la porción del Misra que le tocaba. Pero es impresionante como Dios controla los tiempos, que en el momento en que Jesús se levantó a leer su parte, era el libro de Isaías capítulo 61, que dice:
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ese mismo Espíritu de Dios está sobre nosotros. Ese mismo Espíritu de Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere ungirnos y ya nos ha ungido. El apóstol Juan dijo: hijitos, ya el Espíritu de Dios y la unción está sobre ustedes. Está sobre nosotros. Pero quiero que entienda algo. La Biblia registra aquí que cuando Jesús habló que Él era el Mesías, el enviado a quebrantar, a vendar los corazones quebrantados, a sanar a los enfermos y a publicar el año agradable de la buena noticia del Señor, la Biblia dice que los que estaban ahí reunidos estaban asombrados, estaban sorprendidos, y dice que daban buen testimonio de Jesús y que todos estaban maravillados de las palabras de gracia. O sea, en cuestiones de minutos todos se alegraron. Tenemos al Mesías aquí. Pero luego dice la Escritura que cuando Jesús le dice: ustedes me dirán a mí, médico, cúrate a ti mismo. Y yo le digo a ustedes que cualquiera cantidad de leprosos habían en tiempos de Eliseo, pero solo a Naamán el sirio fue enviado el profeta y fue sanado. Y hubieron cualquier cantidad de viudas en los tiempos de Elías, pero solamente a la viuda de Sarepta fue enviado el profeta. Y al oír esas palabras, dice las Escrituras que todos se llenaron de ira. En cuestiones de segundos, no les gustó lo que Jesús le dijo. Se llenaron de ira e intentaron lanzarlo de un pináculo. El mismo deseo de Satanás de lanzarlo en el desierto de un pináculo. Entonces, como no pudo lanzarlo allí, no pudo convencerlo de que él se lanzara, entonces, ¿qué iba a hacer? Tomó a la gente del pueblo para que lo lanzase. Porque la palabra, cuando viene fuerte, muchos no la van a recibir. Y cuando viene con gracia solamente y bendición tras bendición, todos quieran recibirla. Esto va a pasar con nosotros, hermano. Cada uno de ustedes ha sido llamado para enviar la palabra, para llevar el evangelio. Ustedes son los pregoneros de las buenas noticias de salvación. Usted ha sido llamado para ser parte del mover de Dios en el Zulia. Usted ha sido llamado para ser parte de la salvación de Dios para el Zulia. Tú has sido llamado para ser ese catalizador del poder de Dios aquí en el Zulia. Tú eres llamado para llevar el reino de Dios, para llevar el reino de Dios a las almas. Tú eres llamada, tú eres llamado por Dios para que dé de gracia de lo que gracia ha recibido. Denle un fuerte aplauso al Señor. Por eso en esta mañana yo te ruego, Fernando, te ruego que en esta mañana le pidas al Señor que te use. Quizás Dios no te vaya a usar a ti o a alguno, así como usa a otros ministros, pero quizás te puede usar a ti ganando almas personalmente. Quizás te da temor ganar almas personalmente porque eres como yo me paro en una plataforma y predico el evangelio y Dios me da palabra y me usa en esa área. Pero ganarme un alma así, pararme y sentarme allí, ganármela, soy tímido para eso. Quizás no eres así, pero quizás tienes la economía para hacer que este evangelio avance. Quizás no predicas, quizás te da temor hacerlo, pero tienes la finanza, tienes la economía para poder invertir en la obra de Dios, para que el pastor o otros ministros puedan salir a predicar y ganar almas. Quizás no eres valiente para predicar y pararte por allí. Quizás no tienes la economía necesaria, pero eres una mujer y un hombre de oración. Y así te va a usar Dios. Y por tu oración, Dios va a mover a quien sea para salvar esas almas. Pero tienes talento, hermano. Dile al que está a tu lado, tú tienes un don. Pero ese don hay que probarlo a golpes. Por eso recibimos 3 golpes y una victoria. De 3 golpes no pasa.
pero tienes un don. Dile que está a tu lado, tú tienes un don. Despierta ese don. Da de gracia de lo que gracia recibiste. Da de gracia de lo que gracia recibiste. Hay una red en tus manos. Yo no sé qué red es esa, pero esa red la ha puesto Dios en ti para salvar almas. Quizás es el talento para hacer tortas. Quizás es el talento para cocinar, Fernando. Quizás es el talento para utilizar las redes sociales. Quizás es el talento para cantar, para coser. No lo sé. Pero usa tu don en las cosas de Dios. Dile, pastor, vamos a hacer una, yo no sé si aquí se usa paella. Una paella grande y vamos a invitar a toda la comunidad y hacemos un evangelismo. Pastor, vamos a hacer ropa y hacemos una donación. Pastor, pastor, pero usa tu don en el reino. Gloria a Dios. Necesitamos gente de fuego. Usa ese espíritu que Dios te ha dado para que prediques la palabra. Allá en el cielo, una vez Dios me mostró una anciana que vino a buscarme. Si en visión no lo sé. Si en el espíritu no lo sé. Si en la carne tampoco lo sé. Lo cierto es que viví esa experiencia. La anciana me vino a buscar a la casa, una anciana. Y en lo que me tomó de las manos así, me trasladó a un lugar donde había muchos estantes llenos de aceite. Potes de aceites así. Y la anciana simplemente me dijo, aceite hay. Lo que no hay es quien lo pida. Y cuando ella me dice así, la anciana mira al cielo y del cielo venía cayendo un micrófono. Yo veía como el cable hacía así, porque venía cayendo y cayó donde yo estaba. En lo que agarro el micrófono, comenzó a llover en todo alrededor así. Y había muchísima gente. Y donde yo estaba seco. Y luego la anciana me dice, eso lo permite Dios para que veas que Él es poderoso. Y me volvió a llevar a la casa y comencé a llorar. Hay aceite de la unción. Hay dones del Espíritu. ¿Acaso se ha cortado la mano de Dios? No. Pero Dios quiere un valiente que se acerque a Él y le diga, Señor, yo quiero que tú me uses. Póngase sobre sus pies. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Si aquí hay un valiente y hay alguien que ya no quiera vivir la vida monótona y sabe que allá en casa hay alguien que también puede ser usado, pero que está descarriado y que ya no quiere caminar con Dios, no lo mire como un descarriado, míralo como una saeta de Jehová. Míralo como un David. Míralo como un rey que pronto llegará a su Señor. Solamente tú que caminas con Dios, prepárate. Comienza a avivar tu vida en el Evangelio, aquí en la iglesia. Esta iglesia ha pasado a nuevos niveles, pero también va a recibir nuevos golpes, pastor. Así que está preparado para eso. Gloso corromonse que de remense que. Vamos a adorar a Dios. Y usted en un acto profético pase aquí adelante al altar. Los que quieran ser usados por Dios, los que realmente no quieren ser usados por Dios, quédese sentado. Solamente pase aquel que quiere ser usado por Dios. Aquel que dice, Señor, yo tengo este talento, lo voy a usar para ti. Aquel que dice, yo no quiero terminar mi vida sin hacer nada. Yo quiero hacer algo para ti, Señor. Algo para ti, Dios. Levanta tu mano al cielo, vamos a adorar a Dios. Fernando, ponte sobre tu pie. Vamos a adorar a Dios. En el océano De tu espíritu, díselo. El Espíritu de Dios está aquí, muy cerca de ti. Si hay anhelo en ti de servir a Dios, ahí está Dios formándote. Ahí está Dios formando tu vida en el poder de su Espíritu. Recibe el toque de Dios, la unción del Espíritu Santo.